Buenas tardes. Casi hemos empezado a tiempo. Bueno, entonces hoy vamos a seguir nuestro estudio que habíamos empezado la semana pasada en la epístola a los Efesios y capítulo 3. Si recuerdan, la semana pasada habíamos visto los versículos 14 hasta 21 porque eran la continuación del versículo 1. Es que Pablo, a veces el apóstol Pablo, cuando escribe, suele empezar un pensamiento y luego se interrumpe a sí mismo con otra cosa antes de seguir con su pensamiento. Y es lo que había hecho. Entonces, nos habíamos basado en el versículo 1 y luego los versículos 14 hasta 21. Hoy vamos a mirar los versículos 2 a 13. Digamos que vamos a hacer la lectura del capítulo de los versículos 1 hasta 13. Porque, a ver cuál era esta interrupción tan importante para que Pablo interrumpiera su pensamiento para subrayar esto. Vamos a mirar. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, y luego él salta al versículo 14, pero la interrupción a partir del versículo 2. Si es que habéis sido oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. En el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Bueno, ese texto está llenísimo de cosas para que podamos estudiar y creo que sería posible hacer varias semanas de estudio en ese mismo texto. Sin embargo, somos una generación que busca la variedad, que busca el cambio y por eso vamos a mirar solo algunas cosas en este pasaje y la semana que viene pasaremos al próximo capítulo. Pues, como digo, habíamos visto los 14 a 21 ya como continuación del 1, hablando
de la oración de Pablo. Ahora lo que vemos ahí en esa introducción, Pablo habla de la revelación de la gracia de Dios en Jesucristo. Y creo que ahí podemos ver tres propósitos de la revelación de la gracia de Dios en Jesucristo. Primero, en los versículos 4, 6 y 7, los vamos a mirar en detalle. Es para que hagamos conocer esta revelación a los demás mediante nuestras palabras. Luego, en los versículos 10 y 11, es para que hagamos conocer la multiforme sabiduría de Dios a los poderes celestiales mediante nuestras vidas transformadas. Y en tercer lugar, es para que nosotros disfrutemos de la seguridad en la comunión con Dios mediante esta misma revelación. Y eso, como digo, lo vemos en versículo 12. Si encontraras el jornal, el diario o jornal bien guardado de una persona que acaba de morir, quizá usted se preguntaría, ¿por qué escribió y dejó ese jornal? Si leyera alguna literatura y quería entenderla bien, tendría que preguntar, ¿por qué escribió el autor esa novela o ese poema o este libro? Entonces, de la misma manera, si queremos entender la revelación de la gracia de Dios en Jesucristo, hay que preguntarse primero de todo, ¿para qué fue revelado? ¿Qué fue el propósito? Ya sabemos que el propósito ha sido salvarnos, pero ¿qué ha sido el propósito último de la revelación de esta gracia de Dios? Ya sabemos que la gracia de Dios es lo que Él nos hace cuando merecemos nosotros todo lo contrario, ¿no es cierto? Pues este pasaje nos explica el por qué fue revelado. Y vemos esos tres propósitos en estos versículos. Entonces, en primer lugar, habíamos dicho que era para que nosotros comunicáramos esa gracia a los demás. Lo vemos en los versículos 4, 6 y 7. Vuelvo a leer. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y versículo 6, que los gentiles, las naciones no judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. En otras palabras, le había sido dado para que lo comunicara a otros. Y creo que a nosotros nos ha sido dado para que nosotros también lo comunicáramos a otros. Cuando dice ministro de ese evangelio, significa alguien que sirve el evangelio, el servidor, porque la palabra que se traduce ministro significa servidor. Pues un mensaje se da a un mensajero, obviamente con un propósito, con el propósito de que se comunicara. Y queremos que se comunique bien. Ya sabemos cómo un mensaje puede hacerse torcer fácilmente. Por ejemplo, seguro que alguna vez había hecho el famoso juego del teléfono, donde estamos en un gran círculo
y cada cual, que una persona da un pequeño mensaje muy breve a la persona a su derecha. Y él intenta repetir las mismas palabras al próximo, y al próximo, y luego el otro al próximo, y sigue dando vuelta hasta vuelve a la persona original. Y generalmente cuando la persona original oye el mensaje que él había empezado, se pone a reír porque es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque un pequeño error y luego otro pequeño error y otro pequeño error sobre los errores se va acumulando hasta que se cambie todo el mensaje. Es por eso que es importante que nosotros vayamos siempre directamente a las escrituras. Recuerdo cuando yo estuve trabajando un verano en el terreno de un instituto bíblico y el hombre mayor que me estaba dirigiendo un poco me dijo que buscara una regla para tomar las medidas de unos cuantos trozos de madera que se iban a cortar. Porque sí, él quería que yo cortara unos 6 o 7 trozos de madera. Y digo, ahora bien, no vaya midiendo el segundo trozo con la primera, y el tercer trozo con el segundo, y el cuarto trozo con el tercero, etcétera, etcétera. Porque ya verá que el séptimo trozo va a ser muy distinto al primero. No, mide cada trozo con esa misma regla. Y dijo, eso va a ser lo mismo cuando usted predique la palabra de Dios. Es que es importante y es necesario ir directamente a la palabra de Dios, porque cuando se pasa de uno a otro, va cambiando. Pues por eso el mensaje tiene que ser tomado desde su origen. Pues Pablo era fiel como administrador de la revelación de Dios. Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 4, donde decía el apóstol, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El misterio quiere decir algo que era secreto, pero ahora es revelado. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pablo era fiel como administrador de la revelación de Dios. Y él se describe a sí mismo en ese texto que hemos leído. Se describe como siendo el menor de todos, pero utilizado más que todos. Que Dios le había utilizado más que todos en cuanto a la predicación del Evangelio, en cuanto a la extensión del Evangelio en el mundo, lo que es cierto. ¿Por qué? Bueno, él había sido fiel a la tarea que Dios le había dado, fiel al mensaje del Evangelio. Había recibido y entonces él lo proporcionaba a otros. Y eso es una pregunta que tenemos que hacernos a nosotros mismos. ¿Somos fieles? ¿Somos fieles? ¿Intentamos hacer que la palabra de Dios se difunde cuanto más posible? ¿Estamos participando en esa gran tarea que ha sido dada a la iglesia de difundir el Evangelio en el mundo? Porque es para esto que la revelación nos ha sido dado. Usted ha recibido una revelación, quizá no en una visión, no en un sueño, ¿no? Pero lo recibió aquí, en la palabra de Dios. Entonces, a medida que usted tenga la oportunidad, puede ir difundiendo esto, puede ir compartiendo esto con personas que
que estén dispuestos a oír y también puede participar a que se difunde en otras partes del mundo. Entonces eso es lo primero, la primera razón, el primer propósito de la revelación de la gracia de Dios. ¿Se acuerdan cuál era el segundo? Era para que lo vivamos en presencia de los ángeles. Los versículos 10 y 11 de este texto que hemos leído. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué está diciendo? Que se ha dado a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cómo es? ¿Que nosotros nos sentamos y empezamos a explicárselos? No estamos hablando con ángeles. No estamos hablando con principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, ¿cómo se puede dar a conocer por medio de nosotros la iglesia? Es que ellos observan el efecto, el impacto de la gracia de Dios en nuestras vidas, en la vida de la iglesia. Es por eso que la iglesia es tan importante. Es una cosa para usted mismo, solito, diciendo yo vivo mi vida cristiana. No necesito la iglesia, lo vivo solo. Pero eso no impresiona a los principados y potestades en los lugares celestiales. Lo que les impresiona es ver cómo lo vivimos entre nosotros, en nuestras relaciones juntos. Porque antes éramos egoístas, antes éramos indiferentes a los demás, antes no podíamos llevarnos bien con otros, pero ahora, como iglesia, en nuestra relación juntos, eso es la manera en que los ángeles son instruidos. Y no solo los ángeles. Cuando dice principados y potestades en los lugares celestiales, yo a veces me pregunto si no está incluyendo hasta los adversarios de Dios, que ellos ven y se les cierra la boca cuando ven el efecto de la gracia de Dios en la iglesia. ¿Sabe? Las palabras pueden impresionar a los hombres, pero los ángeles ven la realidad de nuestras vidas. Y los hombres a lo largo quieren también ver la realidad en nuestras vidas. Cuando hasta los hombres dicen, pues yo no veo ninguna diferencia entre ustedes y los demás. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza. Ya sé que ustedes son buena gente, son iguales que todos. Yo no veo ninguna diferencia. Solo que ustedes creen algo diferente. Eso no revela mucho sobre el Evangelio, ¿no es cierto? Pero si dicen, wow, ustedes sí que son diferentes. Yo recuerdo a alguien que me estaba diciendo, un joven me decía, mira, ustedes los bautistas, porque estaba trabajando con una iglesia bautista ahí en el este del Canadá, ustedes los bautistas, lo que creen pues es todo igual a lo que el resto de nosotros creemos. Es todo igual, no hay diferencia. Las cosas que dicen ustedes son diferentes, son de poca importancia. Pero él vino a un servicio para un difunto. Un diácono de nuestra iglesia había muerto y hicimos el servicio memorial de él y él vino. Y al final me miró
y dice, sí que hay una diferencia. Sí que hay una diferencia. Él vio la esperanza que teníamos. Que no era todo llorando y apoyándonos. No. Él vio el gozo y la esperanza. Ahora bien, yo no estoy diciendo que no hay tristeza porque hemos perdido la presencia de un ser amado. No quiero que me entiendan mal, ¿eh? Pero al mismo tiempo hay esta esperanza, esta seguridad, esta confianza. Y eso es lo bueno. Pues los ángeles están a la escuela. Decimos a la escuela de Dios, pero de ciertos modos, los maestros, créanlo o no, somos nosotros. Son ustedes. Usted es uno, como parte de la iglesia, es uno de los maestros, de ciertos modos, está demostrando la gracia de Dios a esos ángeles que nunca han necesitado la gracia en el mismo sentido que nosotros. Ellos no pueden experimentar este misterio de la gracia de Dios en el sentido de redención, pero pueden ver y pueden admirar esto en usted, en nosotros, como iglesia. ¿Y cómo lo ven? ¿Cómo lo pueden mirar y admirar? Pues, hombre, en nuestras relaciones juntos, en nuestro modo de vida. Modo de vida que no es legalista y tampoco es un haz lo que quieras, ¿no? De cualquier pecado. No, un modo de vida vivido de manera responsable para Dios. Una vida transformada por la gracia de Dios. Y como dije, hasta los agentes satánicos están viendo el testimonio de la gracia de Dios en la vida de la iglesia. Los ángeles están impresionados cuando usted deja de intentar intentar ser lo suficientemente bueno para ir al cielo y que creyendo y recibiendo de manera totalmente de gracia la vida eterna, que usted esté viviendo esta nueva vida por amor a Dios. Por amor a Dios, porque su vida ha sido transformada. Ahora bien, eso también nos lleva a hacernos una pregunta, ¿no? ¿Qué clase de lección están recibiendo los ángeles cuando están mirando nuestras vidas? Cuando están mirando la vida de usted, ¿qué clase de lección están recibiendo sobre el efecto de la gracia de Dios? Sería algo para reflexionar, ¿no es cierto? Espero que estén recibiendo una lección que le hacen admirar la gracia de Dios. Me imagino que cuando Jesús nació en la tierra como un bebé, que Dios mismo se hizo un pequeño bebé. Ahora, yo no sé lo que estaba pasando en la mente de los ángeles, solo me puedo imaginar. Pero ¿no habrían sido muy admirados? ¿Cómo puede ser que el creador del universo se hace como un pequeño bebé y crece como uno de esos seres humanos? Está ahí entre los pecadores, el que es tan santo. Yo no sé qué pensaban los ángeles. Solo puedo preguntarme cuán sorprendido habrían sido. Pero eso es nada. Cuando el mismo Jesús se dejó tomar por los hombres religiosos que le pegaron, insultaron, escupieron en él, le volvieron a pegar,
lo llevaron a Pilato, lo dieron unos latigazos y luego lo clavaron en una cruz. Y ¿cómo deben haber pensado los ángeles? Otra vez, no sabemos exactamente, pero estoy un poco admirado en pensar en cómo habrían reaccionado a esto. Solo, wow. Y luego que Él tomara el pecado sobre sí mismo para que Dios Padre desviara la mirada, porque sus ojos son demasiado puros para ver el pecado, para mirar el pecado. Fantástico. Pero luego los ángeles vieron en nuestras vidas para ver qué fue el efecto de todo esto de lo que Jesús hizo. ¿Qué fue el efecto, el impacto en nuestras vidas de esto? Porque quieren aprender. Y así dicen, eso es lo que estaba haciendo. ¡Qué maravilloso! Pues espero que nuestras vidas contribuyan a esto. ¿Qué clase de lección reciben los ángeles de su vida? Y finalmente, el propósito de la revelación de la gracia de Dios es para que usted y yo tengamos la seguridad en la comunión con Dios. Miremos el versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pues el versículo 12 en particular, tenemos seguridad y acceso con confianza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, imagínese que usted decidiera ir a hablar con el señor presidente de su país. No hablemos de política, de si están en pro o contra, es otra cuestión. Pero su postura, su posición es presidente del país. Y usted entra en el, ¿qué es? El palacio presidencial para ir a presentarse delante de él. ¿Y qué pasaría? Pues probablemente que habría guardias ahí que dirían, ¿quién es usted? Usted no le tenemos una lista, no puede ir solo por así, por así, ¿no? Pero hay alguien que podría ir. Hay alguien que podría ir, tendría acceso con confianza. ¿Y quién sería? Su hijo. Su hijo podría ir. Sus hijos, si tiene hijos. Yo no conozco cómo es la familia del presidente actual, pero sí, sus hijos pueden ir y presentarse con toda confianza. Pues ahora imagínese la idea de presentarse delante del creador del universo, el dueño del universo. Alguien que tiene a todos los presidentes y reyes y dictadores en su mano. Y del momento que él quisiera, solo les podría destruir así. Pero no lo hace en su gracia. Pero solo su poder. Tiene Honduras en su mano, tiene España en su mano, tiene Guatemala en su mano, tiene Colombia en su mano, tiene Estados Unidos en su mano, tiene el Canadá en su mano. Y sí, los destruiría así si quería. Es Dios, creador, pero no quiere, obviamente, porque lo había hecho. Pero mira su poder y su autoridad, su majestad extrema. Todos los ángeles lo sirven.
y usted quiere entrar en su presencia. Me parece que sería muy descarado. Pues no. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¡Wow! Es grande esto. Es necesario entonces que entendamos bien el Evangelio nosotros mismos. Muy necesario para poder tener esta confianza, para poder tener esta seguridad en nuestro acceso a Dios. Dios aprecia nuestro respeto, pero no nuestro miedo. Sí que Dios es temible. El temor de Dios es importante en el sentido de reconocer cuán grande es y cuán terrible puede ser. Pero al mismo tiempo, confianza. ¿Por qué? Porque es nuestro Papá Celestial, nuestro Dios, es nuestro Salvador, nuestro amigo. Es el que nos extendió la mano y dijo, vengan a mí. El propósito de esta revelación, entonces, es para que usted sepa que Dios le acepta. Sí, se habla de aceptar al Señor, pero es el Señor que nos acepta más bien. En Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Aquí lo tenemos. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Leemos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos ir a Él con toda confianza para obtener el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque no es simplemente un trono, es el trono de gracia. De gracia. Gracia es aún más fuerte que misericordia. Gracia es aceptarnos plenamente, con los brazos abiertos, nosotros que fuimos sus enemigos. El propósito es que así usted y yo pasemos tiempo con Dios, hablando con Él, de tú a tú. ¿Ha conseguido Dios este propósito en su vida? ¿Usted pasa mucho tiempo con Él? ¿O si se limite al domingo, se limite a cuando se reúne allá a la iglesia? ¿O se limite a algún momento cuando tenga una necesidad especial? ¿O si usted pasa tiempo hablando con Él, en relación con Él, en comunión con Él? ¿Cuánto tiempo pasa usted con Dios cada día? No estoy diciendo que vamos cronometrándolo, pero la verdad es que es algo que sentimos que podemos acercarnos a Él y que aprovechemos de esto continuamente. Pues ahora usted se puede preguntar, ¿estoy cumpliendo en mi vida el propósito de la revelación de la gracia de Dios? ¿Estoy comunicando la gracia de Dios a otras personas? Y los ángeles, cuando observan mi vida, ¿están impresionados por los efectos de la gracia de Dios? ¿Cómo afecta la gracia de Dios en mi vida? ¿Me llena de seguridad
en mi comunión con Él? Pues todas esas preguntas son muy importantes, ya que la gracia de Dios tiene un propósito y nos toca a nosotros cumplir este propósito o dejar que Dios cumpla ese propósito en nuestras vidas. Que Dios le bendiga abundantemente y que el propósito de su gracia se cumpla en su vida.